Conversaciones, expertos y protagonistas le dan sentido a la actualidad. Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic en Pauta 100.5. El sector portuario chileno es una columna vertebral de la economía nacional. Moviliza más del 90% del comercio exterior del país y conecta a Chile con los mercados globales de bienes, materias primas, alimentos, etcétera. Esta infraestructura ha permitido que exportaciones clave como minerales, fruta, madera, productos pesqueros lleguen a sus destinos con eficiencia relativa, inversiones cercanas a $2.000 millones en las últimas décadas para mejorar tanto capacidades como equipamiento. No obstante, todo tiene sus peros. El crecimiento enfrenta tensiones importantes. El aumento de la demanda logística supera la capacidad de los accesos terrestres, la renovación de las concesiones se ha atrasado y la competencia regional, por ejemplo, nuevos puertos en Perú y otros países del Pacífico, aumenta la presión por modernizar y expandir la infraestructura portuaria. Además, los desafíos coyunturales como las marejadas o impactos climáticos y la complejidad del tráfico marítimo realzan la necesidad de robustecer la infraestructura y los mecanismos de resiliencia. A todos estos desafíos de logística y crecimiento, se suma un entorno creciente de incertidumbre, inseguridad y crimen organizado, donde puertos y rutas logísticas enfrentan riesgos asociados al narcotráfico, al contrabando y vulnerabilidades de control aduanero que requieren estrategias integradas de inteligencia y también de cooperación entre instituciones. Vamos a hablar de estos temas y para eso nos acompaña hoy día Daniel Fernández, presidente del directorio de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Camport, que es la organización gremial que representa a los principales actores del sector portuario y marítimo y una voz clave en debates sobre competitividad, infraestructura, política pública y también regulación portuaria en Chile. Daniel Fernández, bienvenido a Pauta Propia. ¿Cómo estás? Hola Connie, ¿qué tal? Hola a todos. Daniel, hicimos una enumeración de los muchos problemas y los muchos temas, ¿verdad?, que afectan al sector hoy día. Pero en términos de crecimiento, eficiencia y competitividad, hagamos para partir una descripción o evaluación tuya de cuál es el estado del sistema en Chile. Bueno, la verdad es que hay varias áreas. Si pudiéramos dividir, yo diría que toda la zona norte que tiene terminales marítimos que son propios de las mineras. Uh-huh. A eso no me voy a referir mucho durante tal vez la conversación, porque cada uno tiene su terminal específico y funciona de una manera correcta y adecuada a la necesidad de carga de cada mina o cada zona minera. Salvo Mejillones, que es un puerto bastante más general. Si miramos los puertos que han entre Arica, digamos, y la octava región, la mayor parte son puertos públicos del Estado que han hecho concesiones a privados, y nuestros socios, para que los operen durante un periodo determinado mediante un sistema de concesiones invirtiendo, ¿no es cierto?, en estos puertos. Esas concesiones han funcionado muy bien. Tú mencionaste $2.000 millones en inversiones, tanto en infraestructura como equipo, pero están a punto de vencerse. Entonces, sí, cuando uno habla de eficiencia, bueno, sí, depende mucho de la eficiencia también del sector público para poder renovar esas concesiones a tiempo, ¿no es cierto?, y que tengamos una continuidad en la operación. Uh-huh. Hay una serie de otros puertos que son por concesión marítima, como Coronel, Lirquén, Puerto Ventanas, también socios nuestros, pero que tienen un horizonte de concesión muchísimo más largo. Ahora, esos retrasos en las licitaciones, ¿a qué obedecen? Porque hay una cosa de política pública, pero también hay otro tipo de interés metido entre medio. Mira, yo no sé, uno no puede, digamos, presumir intencionalidades o intereses, pero cuando uno ve que, por ejemplo, Iquique vence su concesión en el 2030 y no hay un proyecto declarado por parte de la empresa portuaria de Iquique, la empresa pública, diciendo, esta es nuestra proyección de futuro, esto es lo que queremos hacer, estas son las inversiones, y por lo tanto, estas son las bases de licitación, y vamos a abrir un concurso de licitación pública. Bueno, estamos en 2025, 2026 ya, faltan 4 años, y la verdad es que estos procesos toman tiempo, o sea, toman mucho tiempo. Sí. Ejemplo como ese está, bueno, Valparaíso, pero Valparaíso sí ha avanzado en todo lo que yo menciono. También en el 2030 se vence uno de los funcionarios de San Antonio. Entonces, cuando uno mira, dice, bueno, hay un rezago, efectivamente. Ahora, yo me imagino que siendo exitosa la política, todos querrán continuarla. Renovarla, claro. Claro, hay una ley además que es de quórum calificado que define
esta modalidad de operación. Ahora, la pregunta es, que es clave también acá, ¿verdad? Es si corremos el riesgo de perder protagonismo en la costa Pacífico a raíz de estos retrasos y a raíz también de los proyectos relevantes que han avanzado en otros países, Chancay en Perú, por ejemplo. Mira, a ver, nosotros somos una zona terminal de las navieras, digamos, de las rutas navieras. O sea, al sur de nosotros no hay nada. Ujú, Por lo tanto, en general, los itinerarios lo que hacen es llegar a Chile y volverse, ¿no? A rutas, ¿no es cierto?, de la costa oeste de Estados Unidos o bien al Asia-Pacífico, Asia. Eh, yo creo que el tema de competitividad no hay que mirarlo desde los puertos, hay que mirarlo desde los países. mm, ¿Cuál es el tema? Los puertos en sí son útiles para lo que tú mencionaste al principio, para el comercio exterior, para eso claro. están hechos. Entonces, claro, si hay un exportador de arándanos o de cobre chileno que los exporta por un puerto menos eficiente, versus Chancay, por ejemplo, son los exportadores los que tienen un problema. Si al Ujú, final los puertos van ujú, a atender igual a las cargas, te fijas, pero las claro. van a atender más lento, más tarde. Ya tenemos una desventaja con Perú desde el punto de vista de la exportación, porque el Perú está un poco más cerca de los mercados. Pueden ser de 5 a 10 días en función del itinerario, ¿no es cierto? Esa ventaja que tienen. Entonces, yo creo que si nosotros hacemos las concesiones que se aproximan, las renovamos orgánicamente, con buenos proyectos, uno en cada puerto, podemos contrarrestar perfectamente y podemos ser competitivos como país para nuestros exportadores e importadores también. Ujú, ujú. Hemos hablado de puertos en otras oportunidades, Daniel, y un elemento que está presente en la conversación y de manera permanente, ¿verdad? Bien lo sabes tú, es lo que pasa con el contrabando, con el crimen organizado. Eso está instalado en la conversación sobre puertos, el tráfico, etcétera. ¿Qué tan preparada o cuánto ha cambiado, ha evolucionado, se está preparando mejor la institucionalidad para enfrentar ese tremendo desafío que se impone y que no tiene solamente que ver con los puertos, tiene que ver con bastante más? La logística ahí es mucho mayor que solamente el puerto. Sí. Mira, estamos en la etapa diría yo, de reciente toma de conciencia, Mm, pero pasos reales hacia mejoras veo pocos. Es decir, uno ve que se compra un escáner cada tanto tiempo y se mm, instala en algún puerto, que son de tecnología no muy moderna, y a ese ritmo realmente no llegamos. O sea, lo que se necesita es una inversión muy fuerte en escáneres en todos los puertos de Chile, en todos los controles fronterizos. Nosotros hemos propuesto que eso se haga mediante concesiones, sí, es po. decir, que un operador internacional, experto en la tecnología, ¿no es cierto?, instale estos equipos, cobre una tarifa, no sé, X dólares, digamos, por contenedor revisado, y que renueve el equipo al cabo de 10 años, por ejemplo. No lo estoy diciendo desde el punto de vista de nuestro gremio, ¿no? Nuestros socios no están interesados, no tienen ese negocio, Ujú, ¿te fijas? Pero sí se ven afectados internacionalmente cuando una nave llega, ¿no es cierto?, a Europa con droga desde Chile. Obviamente que la naviera ve comprometido su reputación, se hace una revisión mucho más acuciosa de las cargas que vienen de Chile con las demoras correspondientes. Entonces, ahora, esto no es ciencia ficción, esto se hace en Ecuador hoy mm. día. Hay un arco, los camiones pasan a 20 kilómetros por hora y hay unos escáneres que escanean y además tienen inteligencia artificial para detectar como imágenes sospechosas, por así decirlo, un banco de datos de millones de imágenes. Ahí tienes un ejemplo, hay muchos otros. Yo creo que fortalecer la policía marítima, por ejemplo, es fundamental también. También, claro, claro, que Para poder... hoy día brilla por su escasez, digamos. Claro, porque tienen que controlar toda la costa entera, ¿no Ajá. es cierto? Y tienen, bueno, un montón de problemas con las playas. Entonces, hay que focalizar en mucho mayor medida ese esfuerzo. Déjame entender, y esta es una descripción no anecdótica, sino lo más realista que se pueda. ¿Cómo entra, cómo llega droga a Europa en un barco chileno? Bueno, hay muchas formas. Mm, En general es en container, esa es una forma, pero también se ha visto que se adosan elementos en los cascos de las naves, por ejemplo, a través de buzos. O sea, tenemos que entender que el crimen organizado es una industria, sí, po. como lo ha puesto Pablo Ceballos, ¿no es cierto?, muy, muy grande, muy cuantiosa, con enormes recursos, recursos para corromper también. Entonces, Sofisticada, es- innovadora, exacto, o sea, claro. eso es un ejemplo de management, si tú Mm, quieres, con la ventaja de que no tiene reglas y se ujú, adapta fácilmente, ¿no es cierto?, a cualquier restricción que tú pones. Entonces, es bien difícil combatirlo, pero una de las cosas que nosotros estamos trabajando son los sellos de contenedores, porque muchas de las cargas, por ejemplo, si tú eres Connie despachadora de carga, tú exportas madera, ¿no es cierto? Y tú contratas un contenedor
a un agente de aduana y pone la madera y tú no sellas ese contenedor en ese momento y el contenedor no va sellado, en el trayecto a San Antonio alguien puede poner droga en esa carga y poner el sello después. Claro. Y el día de mañana aparece que Connie Stevens exportó madera a Rotterdam y resulta que venía droga. Entonces está Ujú. en un problema. Bueno, nosotros estamos trabajando en una mesa, además con impuesto interno, para poder establecer que ese sello sea un obligatorio, que se ponga en un lugar determinado, porque hay muchos forados, por así decir, en la cadena logística donde se puede intervenir. Mm. También automóviles, por ejemplo, ¿no? Una forma es que los automóviles suponte en la puerta lateral del auto está esa tapa de cuero, ¿no es cierto? Que tú puedes sacarla con tornillo, puedes meter droga y volver a ponerla. Y hay que revisar cada auto, imagínate, de repente llega un autero que le llaman a estos buques, con 1000 autos, y tienes que moverlos rápido en el puerto. Mm. Entonces, este es otro mecanismo. Y no solo de droga, de armas también. Claro, claro. Yo te lo Eh, preguntaba entre otras cosas porque en algunas conversaciones anteriores contigo mismo, estamos conversando con Daniel Fernández, el presidente, el presidente del directorio de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile. Tú decías, ¿verdad? En Europa, que tienen probablemente los sistemas más sofisticados del mundo, la mayor cantidad de escáneres posibles por container, etcétera, igual se les pasan. Entonces, sí, ¿hasta dónde efectivamente está preparado el mundo, los sistemas portuarios en el mundo, para hacerle frente a esa sofisticación y a ese management que tú decías tiene el crimen organizado, que es muy innovador, tiene todos los recursos, tiene mucha gente y no tiene regla? sí, lo que tú dices es cierto. Por ejemplo, si uno va a Rotterdam y habla con la gente de Rotterdam, bueno, Ámsterdam es un centro de distribución de droga bueno, Hamburgo también, Sí, pues. y son los dos puertos más, bueno, de Europa, más grandes de Europa, porque están los chinos, ¿no es cierto?, los puertos chinos, japoneses, pero en Europa son los puertos más grandes y es lógico que por ahí entra la mayor cantidad de droga. A veces dicen, San Antonio, un puerto que, bueno, San Antonio mueve la mayor cantidad de carga de Chile, lo razonable, por así decir, es que ahí aparezca más droga que en otros lugares. Ahora, yo no soy un experto, pero cuando uno escucha a los expertos, hay que atacar el dinero, digamos, hay que atacar a las grandes conglomerados financieros, por así decir, que mueven dinero y hay avance en esa dirección en cada momento. A mí me sorprende, por ejemplo, la discusión que hay sobre la privacidad, ¿no es cierto?, las cuentas corrientes, cuando en realidad tu ejecutivo sabe todo en detalle. Muchos ejecutivos del banco conocen tus cuentas, impuesto interno sabe todo lo que tú pagas en materia de impuestos. Entonces, eso es un poco sorprendente. También me sorprende que la gente pueda depositar, no sé, millones de pesos en el banco, así como, te fijas, que pueda Claro. pagar en Y que efectivo. nadie te pregunte dónde salió la plata. Claro, eso es rarísimo. O sea, Mm. yo creo que ahí, si el mundo se pone de acuerdo en tener un control muy riguroso del movimiento de las plata, igual siempre va a haber forados, te fijas, pero por lo menos yo creo que ese es un mecanismo, porque está claro que la detección pura de la droga en cada lugar es algo que no está funcionando bien. Ujú. Ahora, a propósito, y para terminar con el tema de la seguridad y volver un poquitito al tema más logístico y más cotidiano de ustedes, eh, ¿crees tú que se le ha puesto la urgencia necesaria y la coordinación que se requiere? ¿Seguimos reaccionando caso a caso? Tú esta idea de concesionar los escáneres la habías dicho hace mucho rato. No, ¿oídos sordos a esa idea? ¿Qué ha pasado, por ejemplo? Mira, no sé, yo lo que he escuchado es que dicen, bueno, aduanas, perdón, aduanas no puede transferir la atribución del control sobre lo que se trafica o transita. Pero podemos concesionar las cárceles, ¿por qué no podemos concesionar una máquina? Claro, no estás concesionando gendarmería, estás Claro, concesionando la cárcel. No claro. estás concesionando el funcionario de aduana. ¿Te fijas? Entonces yo no sé si hay un factor ideológico o de qué tipo ahí, ¿no es cierto? Pero además te evitas estar gastando fondos públicos inmediatos en una inversión que pueden hacer los privados y que se puede recuperar. Ujú. Entonces no sé por qué sucede eso. Ahora, sí pasa cuando uno habla con instancias de gobierno que todavía no hay una visión común ni una coordinación suficiente entre todos los organismos que participan. Mm. Impuestos internos, aduana, PDI, Policía Marítima, Ministerio de Seguridad Pública, fiscalías. Nosotros hemos hecho la vuelta larga, hemos hablado con todas esas instituciones, pero nos da la sensación de que no hay una visión común, ni menos una coordinación en la acción efectiva. Ahora, también es cierto que aduanas tiene una vocación distinta. La vocación de aduanas es evitar el contrabando para que se recaude la mayor cantidad de impuestos, ¿no es cierto?, de aranceles o Mm. de pago de impuestos, te fijas, por importación. No tiene la vocación del control de drogas. Hay países donde se está discutiendo, y esto en general, en todos los países,
Hay países donde se está discutiendo, dice, ¿por qué aduanas no depende del Ministerio de Seguridad Pública en vez del Ministerio de Hacienda? ¿Te fijas? Entonces hay un tema institucional todavía en conversación, en discusión, que no logra afiatar. Nosotros nos hemos reunido con el ministro de Seguridad Pública, le hemos hecho ver esto, estaban muy conscientes, pero bueno, él también tiene su ámbito de acción limitado, su ministerio nuevo, y tiene que seguir trabajando, pero creo que lo primero es una instancia en que se comparta un diagnóstico y se comience coordinación efectiva. Claro. Entiendo que ustedes van a lanzar luego propuestas para la competitividad marítimo-portuaria. 99. Es harto, 99 es mucho. ¿Ah? ¿Cómo las resumimos? Claro, quiero decir que 99 es lo que nos resultó, ¿ah? No es que, no es que un marquetero nos dijo, usen 99. Y alguien incluso dijo, alguien del equipo dijo, bueno, ¿por qué no hacemos una propuesta más para que sean 100? Eso. Dijimos, 99 es un número muy llamativo, muy publicitariamente muy atractivo. Bueno, son muchas propuestas, pero además están por ámbitos, te fijas, hay un ámbito de concesión, un ámbito de borde costero, porque es bien exhaustivo, lo que abarca es bien exhaustivo. Ahora, lo primero es que nosotros planteamos que debe consolidarse la ley de puertos que hoy día existe mediante los procesos de licitación lo antes posible. Eso es un elemento fundamental. Lo otro que planteamos, por ejemplo, en el ámbito laboral, es que las reglas del juego estén claras, que la Dirección del Trabajo no tenga interpretaciones cada tanto, ¿no es cierto?, sobre la legislación portuaria, de modo que haya una cierta estabilidad para los concesionarios. Hemos planteado también, estamos planteando que cuando se hace el llamado a licitación de concesiones, primero se apruebe el estudio de impacto ambiental por parte del puerto público y luego se licite con el estudio de impacto ambiental aprobado, que es lo que hizo Valparaíso. Ahí hay otro ejemplo. Otra cosa que estamos diciendo también es que las reglas del juego sobre uso del suelo en torno a los puertos o zona costera no puede estar cambiando a cada rato, ni menos después que se otorga una concesión. Ajá. O sea, si una concesión y hay un compromiso de inversión tuya y tú supones que el área aledaña es de uso industrial y luego a los 5 años te cambia el uso industrial para área verde, tú no puedes desarrollar tu proyecto. ¿Te fijas? Entonces, en general, para no dar detalle uno por uno, en general el documento traspasa por una mayor claridad de reglas del juego y una mayor constancia en esas reglas del juego. Y solo para agregar el tema institucionalidad, nosotros no estamos planteando un nuevo Ministerio de Puertos, Secretaría de Puertos, no compartimos eso de que cada sector o subsector tiene que tener un ministerio, una institución, porque al final son más instituciones para coordinar, finalmente, porque esto es un tema intersectorial. Entonces, que se fortalezca algo que existe, que es la Comisión Nacional de Logística, CONALOG, que reúne a los ministerios que participan directa o indirectamente en materia logística. Porque como tú bien dijiste al principio, esto no es un tema de puerto, No, pues. Javier, es un puerto logístico, un tema logístico completo. Uno de los problemas graves que tenemos son los accesos. O sea, Eso te quería preguntar. Y yo entiendo que el ministro Juan Carlos Muñoz también ha tenido, no sé si mucho tiempo para resolver algo en esa dirección, ¿verdad? Pero me acuerdo haber conversado con él alguna vez el problema con los camiones, con los trenes, el acceso, etcétera. ¿En eso algo se ha hecho o está todo por hacerse todavía? Bueno, el ministro, el colega ministro, porque además somos colegas como ingeniero de transporte, está muy claro en la situación, pero de nuevo, él no manda, él no decide que Ferrocarril va a hacer una inversión determinada porque eso tiene que ser aprobado por el Ministerio de Hacienda, Ajá. tampoco decide sobre la vialidad porque eso es materia de vivienda y de obras públicas, por eso tiene que haber una instancia de coordinación donde se pongan de acuerdo todos y digan, bueno, estos son los accesos que vamos a mejorar, y de esta manera, y el ministro diga, estas son las necesidades, pónganse la unidad ejecutora, MOP y MIMBU a hacerlo de esta manera. Ahora, dicho eso, también es cierto que las concesiones de autopista que se han otorgado, y esto se lo hemos hecho ver a la ministra de Obras Públicas, llegan hasta ahí. O sea, no entran a las ciudades. Ah. Tú no puedes llegar al borde de San Antonio. Tienes que construir prácticamente un túnel, como se hizo en Valparaíso, para que los camiones ingresen directamente al puerto sin atravesar toda la ciudad. Eso tú lo puedes agregar en la concesión como una obra, parte de la concesión, y la verdad es que la tarifa ¿Parte de la adicional, concesión del puerto o de la carretera? no, de la carretera. Ya. ¿Te fijas? Por ejemplo, la que se está haciendo para Valparaíso llega a la Avenida Argentina. Bueno, ¿y ahí qué hacemos? La Avenida Argentina ya está colapsada. ¿Te fijas cómo llega desde el borde de la Avenida Argentina hasta la entrada al Muelle Barón, que se llama, que sí se hizo un túnel? En Valparaíso se hizo una salida por atrás que se llama Camino de la Pólvora. ¿te Sí. fijas? Pero eso tiene que ser parte de las concesiones de autopistas, porque es parte también
del proceso, pero Obras Públicas llega hasta ahí porque esas son sus atribuciones y para allá son del Servio o del mismo. ¿Te fijas? Entonces, esa coordinación es súper necesaria. Y ferrocarriles ni hablar, o sea, nosotros movemos el 4% de la carga en Chile se mueve por ferrocarriles. Mm. Entonces, es ridículo, o sea, siendo un país que tiene una faja vía, ¿no es cierto?, que tiene una cierta estructura. Ahora, hay intentos, se está haciendo en San Antonio un proyecto que se llama Barranca, que va a coordinar y va a aumentar la capacidad de los ferrocarriles, pero nos falta mucho, ahí sí que nos falta muchísimo. Ujú. Y en términos operativos, en el área central, en la zona central, operan dos de los tres turnos de camión. Los puertos operan 24/7, pero los camiones operan dos turnos diarios. Entonces, ¿por qué? Porque en la noche, desde la época del conflicto social y la pandemia, dejaron de operar por temas de seguridad. Entonces, la seguridad no es solo en los puertos, en la cadena logística completa está afectada por temas de secuestro de camiones o de choferes, y entonces eso también complica la operación. Ahora, esa mirada intersectorial, ¿pasa por un cambio regulatorio o pasa por una decisión política? Es una decisión política, de todas maneras, Ah, decisión política y de control. O sea, a mí me tocó coordinar una comisión de ese tipo en otros gobiernos, ¿no es cierto? Me tocó en Frei, también en el gobierno de Frei, el gobierno de Lago. Y si hay voluntad política, funciona. Si los ministros quieren sentarse a una mesa y compartir sus decisiones, si el presidente de la República tiene un control de gestión, le dice, ya, a ver, explíqueme una vez por mes qué está haciendo en esta materia. Y hay auditorías y hay un equipo técnico, obviamente, que tiene que hacer seguimiento de estos proyectos, de esta iniciativa. Se puede hacer, se ha hecho mm, en Chile. mm. ¿Te fijas? Pero requiere voluntad política. Mira, los cambios institucionales, y uno lo ha escuchado en el gobierno presente, en las autoridades, o por lo menos las personas que están en el futuro gobierno ya trabajando, los cambios institucionales, mira, los ministerios todos tienen leyes orgánicas que son de quórum calificado, Sí. implica reforma institucional, mayoría. Si tú te pones a tratar de ajustar obras públicas, transporte, funcionar, te puede pasar décadas. Entonces, la verdad es que hay que echar mano de las instancias de coordinación, el nombramiento a veces de ministros de varias carteras, porque no hay otro recurso. La coordinación es imprescindible. Siempre va a ser necesaria la coordinación, pero hay que tener una vocación de coordinación. Mm. Nosotros, me acuerdo, cuando yo trabajé en el gobierno, había en la Secretaría de Presidencia una unidad que se llamaba de coordinación interministerial. Y Sí, existe po. todavía, pero no sé si, no Si sé cómo opera. funciona, no sabemos si funciona. Claro, esa era la instancia que tenía que decir, bueno, vengan los técnicos acá, coordinemos, veamos, hablen con su ministro, pero requiere una forma, no solo voluntad política, una forma de entender la gestión pública de una Mm. manera súper coordinada, ¿no es cierto?, y amistosa, y no, por así decir, individualista. Mm. Ahora, claro, lo que pasa es que nos cuesta tanto, Daniel Fernández, la mirada a 10, 15 años y la mirada de la continuidad y de la cuestión permanente en el funcionamiento del Estado, que es difícil pensar que eso cambie de un momento para otro, ¿ah? O sea, como que tiene que instalarse una logística, una idea, una lógica de mirada larga. Y Ujú. eso hemos visto que no pasa, no ha pasado en los grandes temas, no pasa en modernización del Estado, no pasa, ahora tenemos una discusión de empleo público, tampoco pasa por la mirada del empleo público y por este tipo de situaciones tampoco. Sí. Claro, yo creo que ahí, bueno, los gobiernos de 4 años obviamente que no ayudan. Yo sé que tú estás hablando de largo plazo, de varios Mm, gobiernos. Hay algunas políticas públicas que son de largo aliento, por ejemplo, la política exterior claro. o la política de desarrollo del metro, por ejemplo. Fíjate, o sea, nadie cuestiona, hay una continuidad. Entonces, esa requiere una madurez, como ocurre en los países nórdicos, no sé, o en muchos países europeos, de decir, bueno, este es un proyecto país. No es para que cada gobierno se luzca, sino que hay ciertos proyectos que van a tener continuidad en el tiempo, o visiones que van a tener cierta continuidad en el tiempo. Hay países que optan por desarrollo tecnológico, por ejemplo. Dicen, bueno, nosotros Mm, vamos a ser especialistas, como Finlandia, nosotros vamos a ser especialistas en minas o en minería. claro. ¿Tienen minas o no tienen minas? La naviera más grande del mundo, que es sociedad nuestra, que es Mediterranean Shipping Company, es 50% italiana, 50% suiza. Y no sé qué hacen los suizos en una naviera, no tienen mar. Bueno, son vocaciones. ¿Te fijas? Eso no lo discuten en cada elección. Eso Mm, es una decisión que se tomó estratégicamente exacto, por el país. exacto. ¿Sí? Mm. Eso falta, madurez, no sé, visión, eso no falta. Eso nos falta. Hay quienes nos defienden diciendo que somos un país joven todavía. Yo encuentro que ya ese argumento ya pasó ya. Ya pasó. El otro día escuché un estudio de personas que trabajan en la televisión que había un grupo de psicólogos estudiando la audiencia y le decían, bueno, la adolescencia ahora termina a los 32. Entonces,
No, por A lo favor. mejor nuestra adolescencia es larga. No, por favor. Daniel Fernández, presidente del directorio de la Cámara Marítima Portuaria de Chile, muchísimas gracias por estar en Pauta Propia. Un abrazo grande, que estés muy bien. Muchas gracias, con un abrazo, un saludo a todos. Gracias.